Buenos días, Guru Maharaj, pranams. Would you like to share anything with the devotees today? ¿Le gustaría compartir algo con los devotos hoy o vamos con las preguntas? I received a question this morning from Recibí una pregunta esta Mantra in mañana Brazil. de Prema Mantra en Was sent to Brasil. you. ¿Se la envió a No, I don't think we ustedes? got that one. No, creo que no la tenemos. So he'd asked me to address it, so I'll Él me pidió que me deal with refiriera a it esto, first. así que lo haré primero. We'll just start with that. Prema Mantra has been Prema making some Mantra short videos ha estado haciendo algunos videos saying cortos different míos, things. diciendo ciertas There's a cosas, video in the background and so forth. con video en el Apparently fondo he y put todo one eso. out Y where I had subió explained uno en el cual yo explicaba que Bhaktivinoda Thakur dijo que perdón, no entendí. Que la Gaudiya Sampradaya ha traído otras sampradayas Vaishnavas como la Ramanuja y otras a la luz, al mundo moderno. En India, en comparación con, y también en otros lados, cruzando el océano hacia el oeste, si lo miras objetivamente, dentro de la Gaudiya Sampradaya y desde la Bhaktivinoda Parivar, ese fue el instrumento por el cual Chaitanya Mahaprabhu trajo esto. Prabhupada, mi Guru Maharaj, por ejemplo, fue muy activo publicando libros y en relación a eso, él hizo un esfuerzo para circular sus libros dentro de librerías, bibliotecas, perdón, en universidades, para atraer la atención de los académicos. Y dentro de estos libros de Prabhupada encontrar glorificaciones a las diferentes sampradayas, donde se le alaba a estas distintas sampradayas, lo cual es una característica de la Bhaktivinoda Parivar, por ejemplo. En Sridham Mayapur, donde estaba Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, se encuentra un murti con acharyas de importancia histórica de sampradayas de Lakshmi, Madhva, Vishnu Swami y Ramanuja Sampradaya. Entonces hay murtis de todos ellos. Entonces eso es característico de nuestra Parivar, enfatizar completamente el Vaishnavismo, el Vaishnava Vedanta. Encontramos también, por ejemplo, en el Satsandarbha de Jiva Goswami, en el primer ensayo, él habla un poco de sus fuentes y hace referencia a venerables Vaishnavas como Sridhar Swami, Ramanuja, Madhva en particular y otros. Y de ahí de donde sale esto. Este Gaudiya Siddhanta. Y yo mencioné en esa grabación que estas sampradayas se han vuelto de interés para diferentes académicos. Antes de la campaña de Prabhupada, India o la indología, se pensaba que el hinduismo culminaba en el Nirvishesh Brahman. Entonces, nosotros tenemos otra filosofía que es muy prominente en las distintas formas de Vedanta Vaishnava.
Y hoy en día encuentras muchos académicos hablando de esto, escribiendo artículos de esto. Entonces hay muchísimo que hacer con esta campaña extraordinaria de nuestra Parivar. Estos son simplemente hechos. Estaba probando este punto y no buscaba denigrar a ninguna de las otras sampradayas, lo cual es un aspecto eh, de la Sampradaya Chaitanya Mahaprabhu, el mostrar esta variedad y alumbrar a todas estas formas de Vaishnavismo teísta. Entonces, aparentemente este video se diseminó ampliamente, pero muchas otras sampradayas ven a la Sampradaya Chaitanya como algo inferior, como que él no puede ser Dios. If we look carefully at their Siddhanta, we can just tear it apart. It's full of apasiddhanta. So he asked me to comment on it. So that's the background. Entonces, bueno, Prema me pidió que yo comentara acerca de esto. There are a number of points to raise. Y bueno, es importante marcar algunos puntos. First of all, primero que todo, en relación a la divinidad de Chaitanya Mahaprabhu. Estoy asumiendo algo acá. Estoy asumiendo que esta persona era de la Ramanuja Sampradaya, que es una de las más prominentes del día de hoy. Pero bueno, de todas formas, en la Ramanuja Sampradaya se cree que Sri Ramanuja es una encarnación de Anantashesh, lo que lo hace un avatar. Ahora, dentro de la Ramanuja Sampradaya no hay un apoyo escritural riguroso, si es que lo hay. El Shruti, los Upanishad, Puranas y todos ellos que puedan sustanciar que Ramanuja es una encarnación de Anantashesh o un avatar. Nosotros no nos quejamos de eso. No les decimos dónde está tu evidencia de la divinidad de Ramanuja. No discutimos con ellos, ya que es un elemento de la fe de ellos y lo aceptamos. No tenemos problemas con eso. Entonces, ¿por qué está esta discusión de que nuestro fundador, desde nuestro punto de vista, es un avatar? ¿Por qué pensamos que eso puede ser objetable? Siendo que al mismo tiempo nosotros, a diferencia de la Ramanuja Sampradaya, tenemos el apoyo escritural suficiente, riguroso y voluminoso apoyo escritural de esta afirmación. Entonces, he escuchado esto antes. Estás diciendo que Chaitanya es Dios. ¿De dónde sacan eso? Y bueno, nosotros no objetamos eso, no tenemos problemas con lo que dicen. Siendo que esta persona aclama que su Siddhanta puede tener fallas. Cada una de estas sampradayas tiene su propio Siddhanta, sus propias conclusiones, su propia forma en la cual buscan poner en palabras la realidad trascendental que trasciende las palabras y el pensamiento.
eso es de lo que se trata la filosofía. Hay mucho que se pueda decir desde distintos puntos de vista. El punto de vista desde el que esta penetración en la trascendencia, a través, por ejemplo, de la Sri Sampradaya, es desde el punto de vista de ellos, de sus habitantes, se dice que Krishna es uno de los avatares de Narayan. Pero nosotros vemos que Narayan es una expansión de Krishna, pero la conclusión de ellos no decimos que es Apasiddhanta, decimos que es el Siddhanta de ellos, porque el Siddhanta de ellos es diferente al de nosotros. No podemos decir que está equivocado, porque desde el punto de vista de ellos eso es perfecto. Ese es el ángulo de visión que debemos tener en la trascendencia. No hay errores que en esta historia. Entonces no evaluamos a otras sampradayas Vaishnavas en términos de nuestro propio Siddhanta y de lo que nosotros hemos concluido, sino que diciendo que su punto de vista es Apasiddhanta. Lo reconocemos como un punto, una forma de describir su propio camino trascendental y su propia experiencia en la trascendencia, que esta trascendencia puede ser muy variada en naturaleza, con distintos puntos de vista, no hay una equivocada. Entonces, esta declaración sería como decir que la Gaudiya Sampradaya es muy pequeña, pero ¿quién es el árbitro de esto? ¿Quién determina qué es menor y qué es más importante? Shankar dice que ellos tienen los Upanishads más importantes, pero, pero ¿cuál es la medida de medición de esto? La Gaudiya Sampradaya ha hecho contribuciones muy importantes desde los tiempos de Chaitanya Mahaprabhu y también en los tiempos de Bhaktivinoda Thakur. Es enorme. La medida que esta luz, de la luz que entrega, es poder mostrar estas distintas Sampradayas Vaishnavas y ver las diferencias, la variedad que hay en ellas. No podemos decir que es algo pequeño considerando la amplitud de su diseminación en el mundo. Claro que es mucho más tardía que Ramanuja, pero eso no lo hace menos importante en su contribución. Y por supuesto, debemos decir que Chaitanya Mahaprabhu, be able to appreciate that particular angle of vision that we have from Goloka is well supported, for example, in Krishna Sandarbha. diciendo que Mahaprabhu es también Krishna, no buscamos minimizar lo que es Goloka Vrindavan. Entonces hay personas que pueden distorsionar cuál es nuestra perspectiva en la contribución, destacando la contribución de nuestra Sampradaya. En este video que hizo Prema Mantra solamente hay afirmaciones de hechos de las distintas Sampradayas. Son razones para celebrar las contribuciones de la Gaudiya Sampradaya. Y por supuesto que nuestras escrituras dicen que el Dharma de la Yuga, de Kali Yuga, es, por supuesto, el Nam Sankirtan. Por lo tanto, es bastante obvio que desde los tiempos de Chaitanya Mahaprabhu, eso ha sido ampliamente circulado y enfatizado.
dentro de lo que han hecho las sampradayas Vaishnavas. Entonces, lo que nos acusa esta persona es de lo que él o ella es culpable. Dice que todas las Gaudiyas Sampradayas Vaishnavas deben aceptarse como iguales, pero eso es lo que esta persona no está haciendo, no nos está aceptando como iguales. Ya sea algo derivado de una falta de representación del Gaudiya Vaishnavismo, pero no en el caso de lo que yo he dicho. Pero además de eso, puede verse como algo que no corresponde. Sería una forma de envidia, algo que no es propio de un Vaishnava. Así que esa es mi respuesta. Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Vaishnava Vrinda ki jai. Thanks, Guru Maharaj. I have a Gracias, Guru follow-up Maharaj. Hay question. una pregunta de seguimiento. In terms of, I appreciated what you were saying in terms of that we Aprecio don't mucho lo que ha say dicho en their términos conclusions apasiddhanta, but it's de the que las conclusiones de Siddhanta. ellos no son But we also apasidantes, know sino que that es el there are siddhanta de ellos. apasiddhantas. Bhaktivinoda Thakur obviously listed many of them in terms of Gaudiya Vaishnavism. So I was wondering Me if you could help us preguntaba si understand pudiese the distinctions in how we mostrar cuál es la categorize these as diferencia de cómo apasiddhanta clasificamos and algo someone else como as siddhanta. apasidanta, a diferencia del siddhanta de alguien más. La diferencia está aquí, es que a lo que te refieres tú, es que una cosa es la escuela de Ramanuja, la Sri Sampradaya, cada uno de ellos tiene su siddhanta, son escuelas de Vaishnavismo que expresan su siddhanta con comentarios en el Vedanta Sutra, y nosotros tenemos el nuestro. El nuestro es Govindavasya. También están los Sandarbhas y mucho más. Entonces, a lo que se refiere Bhaktivinoda Thakur es al Siddhanta, o así llamado Siddhanta, que corresponda o que esté en conflicto con la Gaudiya Sampradaya, que se exprese en el nombre de seguir a Chaitanya Mahaprabhu, pero la mayoría de las personas dicen que sí son representantes de Chaitanya Mahaprabhu. Nosotros decimos que son seguidores ortodoxos de Chaitanya Mahaprabhu, quienes, cuyo siddhanta difiere de lo que dice Baladeva Vidyabhushana en el Govinda Vyas. So the next question is from Mahabhav and La siguiente pregunta es de Mahabhav y Rasaraj. Están preguntando si puede, por favor, comentar acerca del Kama Gayatri. Ha aprendido de sus clases que se conecta con el Gopal Gayatri y la forma del Brahma Gayatri, perdón. ¿Podría comentar un poco más acerca del significado de la recitación del Kama Gayatri y los resultados de hacer esto? Bueno, sí. Tal como tenemos el Guru Mantra, tenemos el Krishna Mantra y su correspondiente Gayatri, el Gopal Mantra, y esto se completa con el Kama Gayatri. De acuerdo con los Puranas, esta es una manifestación del Kama Gayatri en Braj, cuando la Gopi Gayatri fue robada por asistentes de Brahma para tener otra esposa, ya que Sarasvati no estaba disponible en ese momento. Y los gopas y los otros pastores se quejaron de que les habían robado a una de sus personas. Y para compensar por ese rapto, entonces Krishna tomó nacimiento en Braj. Entonces Krishna sí nació en Braj.
Y Kama Gayatri sería esposa de Brahma. Sería un tipo de paraquilla, siendo ella esposa de Brahma. Entonces ella encarnó como Kama Gayatri. Kama Gayatri se dice que el Srimad Bhagavatam es un comentario del mantra Gayatri. Entonces el Gayatri Mantra es un mantra Gaudiya Vaishnava. Central book, the very heart of Chaitanya Mahaprabhu is the Srimad Bhagavatam. And now, Eh, excuse me, if y si and then kind of the distilled essence, if you will, of the Brahma la esencia destilada del Brahma Gayatri es el Kama Gayatri, right? es la misma persona, Gayatri. But Pero the Kam Gayatri el Kama Gayatri represents the threefold deities that Krishnadas tiene Goswami, una deidad triple que, a la cual Krishnadas Kaviraj Goswami le ha escrito oraciones, que son las deidades principales de Braj, Madan Mohan, Madan Mohan, Govindaji, Govindaji y Gopinath. he's taken the Él ha tomado principles of estos principios teológicos Abhideya de Sambandha, Avideya y Prayoyan and theologized them y ha teologizado correspond with the three para que esto corresponda con cada una de estas deidades principales. Esto está en el Chaitanya Charitamrita. verses. Ha escrito hermosos versos. What is it? Jayatam Saratu Pango Mama Manda Matagati Matsarvasvapadam Bojo Radha Madana Mohana Radha Madana Mohan Divyat Pindaranya Kalpadumada Srimad Nagara Singhasanasto Srimad Radha Srila Govinda Devo Prestali Bis Sevya Manu Smarami Sriman Rasarasaram Bhivam Sivatatatartita Karshan Renu Sanaya Gopir Gopinata Shri Estuna. These are original verses of Krishna's Kaviraj that he tacks on. En este verso de Krishnadas Kaviraj, que está al final de su Mangalacharana, el prefacio sagrado del Chaitanya Charitamrita, tiene estos versos que habla de Sambandha, que corresponde con Madan Mohan, Avideya, con Govindaji y Prayojan, con Gopinath. Y el Kama Gayatri de estas deidades apareció como Kamadevaya, Pushpavanaya y Ananga. Son tres nombres de Bhagavan que se encuentran dentro del Kama Gayatri. Entonces, en este sentido, estamos buscando esto con el canto del Gayatri Mantra, tener piernas en las cuales pararnos en la práctica de Bhakti y la orientación que permite Pushpavanaya requiere brazos para disparar flechas y cejas que son como este arco que dispara flechas. Hay mucho que decir acerca de estas flechas de flores de Govindaji. Pero aquí Govindaji representa las piernas en las que nos paramos y las manos para hacer las cosas. Son el Sambandha para la ejecución de las angas del Bhakti. Y esto resulta en lograr Ananga. Ananga significa sin cuerpo, sin un cuerpo. Se dice que estaban tratando de distraer a Shiva durante la meditación y en esa meditación culpa a Cupido y quema el cuerpo de Cupido con su rabia. Entonces lo que sucede es que se vuelve más peligroso y ahora es invisible.
Antes tenía que esconderse, pero siendo invisible es más peligroso. Entonces, eso hace este problema más peor. Pero Bhakti es la solución. Entonces, Krishna es el Cupido trascendental. Ananga también significa aquel que está bajo la influencia del amor. Y Madan Mohana, por otro lado, ¿cuál es ese término? Madan Mohan Mohini. Cómo se sorprende Madan Mohan, esa es una parte de esto. Él se ha caído, se vuelve inútil. Entonces, estas tres deidades que teológicamente personifican estos tres aspectos de los textos sagrados divididos, como lo enseña Mahaprabhu en estos tres textos, Avideya, el camino, lo que nos lleva a Prayoya, en la meta. Entonces, queremos poder tener un entendimiento completo de cuál es nuestra meta. Entonces, bueno, estas son algunas palabras acerca del Kama Gayatri. Espero que te ayude. ¿Qué Next más? question is from Ram La Mohan. siguiente pregunta es de Ram Mohan. Pranams, Guru Maharaj. Tengo una pregunta acerca de, bueno, es como una pregunta de seguimiento de las clases que estuvo dando en Polonia acerca de lo misericordioso que es el señor Jagannath, ya que ha mencionado que él puede cumplir los deseos de Narada Muni, y estaba pensando si es que había alguna otra razón de por qué el señor Jagannath es tan misericordioso. Hablamos de que está la idea de que Narada experimenta el éxtasis y los sattvika vibes y al escuchar acerca de Gopi Bhav en Braj, en particular en Braj. Y cuando él pensó que había causado un disturbio, le dijeron, no, eso no es un disturbio, es increíble, eres mi más querido. Por lo tanto, has mostrado esto, ya que me has recordado a mi más querida, eres mi mejor amigo. Entonces, esta forma es tan extraordinaria y en ella has tomado tanto placer. Este es mi deseo. Esa es la implicancia que tiene esto. Entonces, Krishna, bueno, se alaba al Señor Jagannath en distintas formas, en distintas escrituras, y llegan a la misma conclusión. Esta es una forma gaudilla de explicar el éxtasis de Krishna, que es el causante de la forma del señor Jagannath. Lo podemos encontrar en algunos Puranas. La historia es que, no sé si lo mencioné en las clases, de que apareció en un sueño de Indradyumna. Dijo, voy a aparecer como un tronco y debo ser tallado. Entonces cuando llegó el tronco fue tallado y ahí apareció una encarnación de Krishna como mismo. También hay de eso hay diferentes perspectivas en distintos Puranas. Entonces la persona que tallaba dijo que no fuera interrumpido durante 21 días mientras tallaba. Y la esposa de Indradyumna decía, ¿por qué no me ha pedido agua, no me ha pedido comida en todo este tiempo? Y lo hizo, pero después de 21 días, y era para el señor Jagannath. Entonces,
En el primer canto del Brihad Bhagavatamrita aparece esto también. ¿Y por qué el señor Jagannath es tan misericordioso? Esa es tu pregunta. No hay nadie más misericordioso que Krishna. Se ha dicho esta declaración en todas las escrituras. Dice qué persona en su sano juicio va a tomar refugio en cualquier otra persona. Putana vino disfrazada como una madre, pero con unas intenciones diabólicas. Y a pesar de sus intenciones, Krishna la aceptó como una de sus nodrizas. Entonces vas a encontrar en la lista de los distintos avataras. Y bueno, Uddhava llega a esta conclusión de que Krishna es el más misericordioso. Entonces Jagannath es Krishna. Entonces es el más misericordioso. No hay templo que tenga más prominencia en el mundo que el templo del señor Jagannath. Durante siglos ha sido así. Y decimos también que Chaitanya Mahaprabhu es más misericordioso aún. Jagannath es un 80% misericordioso. Y Sri Chaitanya es el 100%. Eso decía, creo que Srila Prabhupada, perdón, no escuché bien. Por ejemplo, por razones socio-religiosas, Rupa Goswami, Sanatana Goswami no podían entrar al templo en Jagannath Puri. Haridas Thakur tampoco podía entrar al templo para ver a Jagannath. Entonces, cuando estaban allá, Chaitanya Mahaprabhu iba todos los días a tomar darshan. Y Chaitanya Mahaprabhu iba a la casa de Haridas Thakur a darle su darshan todos los días. Entonces, por eso Sri Chaitanya es un 100% y Jagannath 80%. La siguiente pregunta es de Purna Chandra en Bulgaria. Ella dice, veo la conciencia de Krishna desde la distancia, veo que otros devotos están siempre con Krishna y yo estoy mirando desde afuera. Estoy feliz por ellos y su felicidad, pero ¿es algo normal o es algo tal vez un problema mental mío? Eso es lo que yo solía pensar. Y cuando me uní, eso fue lo que pensé. ¿Qué puedo hacer yo acá? No tengo educación, no tengo trabajo, no tengo habilidades, no tengo ninguna forma de contribuir. Pero me gusta hablar de estas cosas. Yo no sabía que era un servicio importante el de distribuir libros. Pero Prabhupada lo que quería era eso, que circularan sus libros. Y ese sentimiento era fidedigno, entonces los mismos devotos me cualificaron a mí. Y con el tiempo me di cuenta de que había sido bendecido. Y que el servicio devocional no depende de ningún tipo de educación o de trasfondo de la persona, sino más bien de la sinceridad de cada uno. Y yo lo hice con todo mi corazón. Fui muy sincero en la forma en que me acerqué a la conciencia de Krishna y eso lo es todo. Me entregué a mí mismo completamente, desde el principio, con todo mi corazón, a todas las prácticas. Y eso es todo lo que se requiere. Entonces, tu caso puede que sea diferente. Solamente estoy mencionando lo que podemos tener en común en alguna forma. Pero de nuevo, pienso que la única cualificación para progresar realmente y volverse
un insider, alguien que es parte de este grupo, de este círculo de amigos de Krishna. Es el servicio y la práctica. Y, y el Bhagavatam nos da muy buenas razones para hacerlo, para dar reverencias ante Krishna y el Guru, y para buscar y perseguir esta oportunidad increíble, a pesar de nuestra falta de cualificación. Entonces, esos son algunos de mis pensamientos. Aprecio mucho tu pregunta. No sé si he escuchado tu nombre antes, pero aprecio mucho tu pregunta. Y yo no quiero sentir distancia de ti, así que no te alejes de nosotros. Eso es lo único que te pido. The next question is La from siguiente Mark pregunta Patton. es de Mark Patton. Mark envió esta pregunta. Es un poco larga, pero voy a leerla como se escribió. Pranam Gurudev. Tengo una pregunta o dos en relación a la amplitud y al alcance de la sabiduría que posee. Cuando hacemos prédica, dependiendo del lugar o de las personas, pareciera que hay cientos de comentarios negativos, pero una persona va a mostrar algún interés en conciencia de Krishna. Entonces, pareciera que la falencia de la prédica es la falta de interés de las personas. En el Bhagavad Gita, Krishna habla de ofrecer servicios sin apego al resultado. Pero he notado que específicamente algunos temas de discusión son más propensos a ser aceptados por personas y otros, más que otros, donde encontramos que es muy difícil que las personas muestren interés por otros temas. Entonces, si es que gravitamos entre algunos grupos y temas, puede que algunos temas tengan más interés que otros. Puede que algunos temas que tratamos generen especialmente más ofensas que otros, mientras otros hacen que las personas muestren más tolerancia hacia nosotros. Entonces, ¿qué pasa si es que mi prédica hace que la gente cometa ofensas? ¿Hay algo que en la conciencia de Krishna que permita que otros cometan ofensas y los perjudique de alguna forma? Entonces esto me da un poco de culpa que la gente se aleje por lo que yo he predicado y que cometan ofensas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que se involucren en otras actividades? Otras actividades pueden darles algún gusto por el Gaudiya Vaishnavismo. Si pudiese, por favor, guiarme en este proceso de servir a Krishna y al Guru y a usted mismo también, eso me aliviaría mucho este peso de esta contradicción en la que me encuentro. Aspirando a ser devoto, Mark. Bueno, es una pregunta muy larga, pero pienso que dice que es una ofensa dar el santo nombre a las personas sin fe. As a result of your outreach, they resonate with it and grow and Entonces tenemos que cuidar esta vela que representa nuestra fe, que está en nuestro corazón. Debemos cuidar esa llama en estas personas. Entonces debemos guiarnos con devotos intermedios, que son personas que se han desarrollado en la prédica. Bueno, eso es otra cosa. No estoy diciendo que el canista no pueda predicar, pero tiene que ejercitar esta discriminación que se requiere en compartir las escrituras con otros, que eso es una función de un devoto intermedio.
without even the ability to discriminate between the Vaishnav and the deity and the importance of Entonces, por ejemplo, este devoto, hay devotos que no pueden discriminar ni siquiera entre la adoración de la deidad y los devotos neófitos. Kanishta, Madhyam Kanishta, Entonces debemos estar en una posición Madhyam Kanishta, and Madhyama Kanishta if you will. en la prédica. It is said about the Kanishta, Se dice acerca de los devotos Kanishta essential characteristic of the Madhya is que this su esencia es la discriminación y eso incluye avoiding the envious. evitar a los envidiosos. It means helping those Eso significa ayudar a aquellos less aware, less understanding, que tienen menos entendimiento, menos comprensión del bhakti with peers, and so veneration of the superiors, Vaishnavas, and avoiding y buscar el refugio de aquellos que veneran a los Vaishnavas más avanzados. there's a scriptural mandate to help you, Hay un mandato escritural guide you. There are other que puede sayings ayudarte, to guiarte. the effect that if one has the power, Y si uno tiene el poder deal with such para lidiar con estos envidiosos y estas declaraciones de envidia y objeciones, and there be no harm. But entonces no hay problema. Pero desafortunadamente hay muchas personas en Internet enmity that people que tienen cierta enemistad take advantage of, and it kind of empowers them to say things that y hay personas que los estimulan, los animan a hacer comentarios odiosos. perhaps. So I can remember when I was young and I Y yo cuando era joven, preach at the university, and algunas veces predicaba en universidades, en los pastos, haciendo kirtan. people objecting, and Y muchas veces venía gente a oponerse, points to the one or two people that were actually listening. I could pero había otra gente que escuchaba y eso de cierta forma generaba un público to resonate, and so y que empezaba a resonar That con takes esto. obviously a little more Y eso expertise. toma, por lo tanto, obviamente un poco más de expertise. on the internet. Es difícil hacerlo en Internet. I found Uno de los problemas que yo he encontrado, incluso yo mismo predicando, es que una de mis faltas es pensar que irrational people la gente irracional tenga que responder de forma racional. and as good of a case as you make is rational, well supported from scripture. En el mejor de los casos vas a hacer un argumento bastante racional, con apoyo escritural, pero la gente no está motivada por la razón y tiene respuestas emocionales para rechazar esto. Pero si es que tienes el poder para corregirles y ponerlos en su lugar, puedes hacerlo. Y si es que no, entonces, bueno, también depende de cuáles son sus objeciones. Si es que son cosas filosóficas o si es que son en un sentido más general. Y hay personas suficientes con las que puedes hablar, compartir las escrituras, personas que son más receptivas, entonces debes quedarte en esos círculos y evitar la envidia. Puedes intentar predicar, pero puedes encontrarte con gente irracional que tome posturas ofensivas, pero debes tener el poder de corregirles. Y si es que son corregibles y están interesados en el diálogo, entonces van a poder exponer sus sentimientos y no bloquearte a ti en lo que tengas que decir. Puedes pasar tiempo con ellos. A veces yo bloqueo gente en Internet. Esos son algunos pensamientos. Gracias por tu pregunta. He says, thank you very much, Él Maharaj. dice, muchas gracias, Maharaj. So the next question is La from siguiente Braja Valavi pregunta in es de Braja Poland. Valavi en Polonia. She says, Ella dice, Radhe Radhe, I wanted to ask whether quiero preguntar the instruction about deity worship
acerca de la adoración de la deidad durante la menstruación, lo cual he oído desde una de sus discípulas que su instrucción o interpretación dice que incluso durante la menstruación una mujer puede servir a la deidad. Hasta ahora yo siempre había oído algo diferente de los devotos. Entonces me gustaría entender de dónde viene esta diferencia en esta instrucción. Muchas gracias por su instrucción. Bueno, hay un par de puntos And y one of them is that there uno de are two ellos basic es standards of worshiping the deities. One is que in hay the dos temple, estándares de adoración a la deidad. Uno es en el templo y el otro es en la casa. Si tienes deidades en tu casa, guests and Krishna ha guests llegado como un invitado y debes atenderlo, pero también el invitado se adapta a tus propios horarios. Hari Bhakti Vilas, En el Hari Bhakti Vilas se dice que si una deidad está en una casa, Kadasi, durante Kadasi debes ofrecerle offering meals without grains because you have to eat. comidas sin granos In the temple, porque tiene que comer. grains Si are está en el templo, se le ofrecen granos durante Ekadasi y tú haces ayuno. Si es que estás en casa, le ofreces comida sin granos para que puedas comer. Cuando estás en el templo, estás cantando tu yapa y ni siquiera necesitas comer. Entonces, hay estándares diferentes. Esta puede ser una razón para razonar acerca de este tema que estás mencionando, que puede ser un estándar para el templo y el otro para tu casa en la adoración. Y si miramos esto, estos dos estándares en las escrituras, entonces es razonable extender este estándar en consideración a los tiempos y las circunstancias en que vives. Por ejemplo, en los tiempos en que se escribió el Hari Bhakti Vilas, en la comunidad de dueños de casa, de Vaishnavas, y todos ellos tenían un estándar muy diferente a lo que se hacía en un templo. Aún así, era el esposo quien hacía la puya y la mujer cocinaba, por ejemplo. Pero nosotros no vivimos en una sociedad de Varnashram. Y el Vaishnavismo ha tomado otro giro con la campaña de Prabhupada. Se ha incluido un gran número de ajustes y excepciones que fueron efectivas en términos de distribuir la conciencia de Krishna y expandirla. Entonces, por ejemplo, había hombres y mujeres bailando juntos en el templo y eso como si fuese como un concierto de rock, como los que se ve hoy en día. A rave. Como un rave. Y debo decir que he visto online algunos bailes en el templo que parecen ese tipo de fiestas. Y en el tiempo de Prabhupada, a la gente le gustaba mucho esto y decía, oh, qué extático. Pero no era algo que le gustara a Prabhupada. Pero se caracterizaba que los hombres y mujeres bailaran juntos como algo ilícito y decadente. Es algo que hacían, pero sin siquiera experimentar. Ningún sentimiento, eso es una pena, llegar a estas conclusiones. Entonces, no era el estándar de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur en sus templos. Entonces, Prabhupada tomó un gran número de ajustes. Y ahora está esta situación
en la que estás en tu casa, por ejemplo, adorando a la deidad, y los roles del esposo y la esposa no son tan rígidos o son diferentes a lo que eran en otros tiempos del pasado, donde tal vez el hombre hace la adoración y la mujer se va a trabajar, por ejemplo. Pero en caso de que la mujer se quede en casa, ¿quién va a hacer la puya en esos días? ¿Acaso el esposo va a dejar de trabajar esos días? Entonces estos problemas surgen y debemos lidiar con ellas dependiendo del tiempo y las circunstancias. Si vemos hacia atrás de cuál es la impureza de eso, puede ser una preocupación. Se puede decir que, entre comillas, hay una impureza física durante el periodo menstrual de la mujer, que es la sangre, ¿cierto? Entonces, yo no pienso que eso se manejara de la misma forma hace 500 años atrás, y es comprensible y que hoy en día se ve se hace totalmente de otra forma. Does away largely with the overt uncleanliness. Now you could speak about a lack of ritual. Ahora se puede hablar de falta de pureza en los rituales, por ejemplo, donde se dice que la mente de la mujer puede estar afectada negativamente. Yo no sé si ese será el caso que ocurra en el periodo menstrual. Si es que su mente está muy perturbada, yo no sé si eso pasa, pero no creo que sea un tema tan fisiológico que sea como algo que va a pasar en el pasado, cosas así. Entonces las cosas son diferentes, podemos ir a trabajar y las cosas se deben hacer igual que todos los días. Entonces, creo que hay que hacer una concesión en la adoración de la deidad durante el periodo. Puedes tomarte un poco de libertad ahí, pero yo siempre he apoyado a mis discípulas en eso, de que Krishna no te va a castigar por eso. Espero que te ayude eso. The next question is from Daniel in, I believe, Brazil. La siguiente pregunta dice, mi pregunta es acerca de la reencarnación. ¿Cuál sería el mejor argumento para eso? Pienso que en la India antigua había, creo que 6 o 7 escuelas que eran prominentes en cuanto a Siddhanta, Sankhya y otros. Y el Vedanta era una de ellas. Y vemos en los tiempos modernos de hoy que de todos ellos el Vedanta ha sobrevivido y el yoga también. Y este yoga de alguna forma se conecta con el Vedanta. Diría que más que los otros. Y no solo como un ejercicio físico, sino que como por su contenido filosófico. Se enseñan los ejercicios, pero creo que el Yoga Sutra no ha sido tan bien entendido. El Vedanta, en el Vedanta, si te interesas es porque estás interesado en lo filosófico, no puede ser de otra forma. Y dentro del Vedanta
Bueno, perdón, ha habido una comunidad científica que presenta un número de datos de personas que filosofan en base a esto y en tiempos modernos han generado una perspectiva materialista de esta filosofía, de que no hay mente, no hay conciencia, es solo algo físico, no hay vida después de la muerte y todo eso. Esos son los grupos científicos. Pero una filosofía en los tiempos modernos que ha traído a personas desde allá, desde estas ideas, estos paradigmas materiales, es el Vedanta. Por ejemplo, también está el budismo, que el budismo viene del hinduismo y ahí también se habla de la reencarnación. Pero esto habla del poder del Vedanta como filosofía y su núcleo también es la conciencia como una realidad fundamental. Las personas preguntan algunas veces, ¿crees en el alma? Y digo, pregunta incorrecta. ¿Tú crees en la conciencia? Pregunta tonta, porque eso es lo que te está haciendo preguntar. Cuando hablamos del alma, hablamos de la conciencia. No puedes creer en la conciencia porque te toma conciencia para creer en cualquier cosa. Entonces, nuestro argumento del Vedanta es que la conciencia es más fundamental que el tiempo y el espacio. Entonces, esto se vuelve un argumento cada vez más prominente, tomando el Vedanta para dar ejemplos de cosas de la ciencia moderna. Es necesario un cambio de paradigmas para poder exponer al materialismo como en sus falencias. Y hay un gran número de personas materialistas educadas que se han alejado de esa idea de que la conciencia es una función del cerebro. Tú no puedes encontrar la conciencia en el cerebro, no puedes encontrarla ahí. Y vemos eso cuando muere el cerebro ya no hay más conciencia. Es como decir, sacamos la ampolleta, entonces ¿dónde se fue la electricidad? Pero también hay, este es mi punto, personas bastante razonables y basadas en datos científicos que apoyan la idea de que la conciencia es una realidad fundamental. La conciencia es la realidad fundamental y esto significa que el tiempo y el espacio son algo que aparecen dentro de la conciencia y que la conciencia es trascendental al tiempo y el espacio. Y tú eres un ser consciente, tú eres conciencia. Eso es lo que diríamos. Y, por lo tanto, tú trasciendes al tiempo y el espacio. Por lo tanto, el cambio, la transformación en el tiempo y el espacio después de la muerte no te afecta a ti. Y diría que al mismo tiempo, si es que tú tú eres conciencia, la luz es efulgente y te da luz para alumbrar otras cosas. Es luminosa e ilumina otras cosas. Entonces decimos que la conciencia de la jiva, que el ser es conciencia y que tiene conciencia. Y si esa conciencia, sin embargo, está absorta en lo temporal, de la temporalidad de las cosas, esa conciencia se va a quedar en el mundo material y se va a seguir configurando en relación a eso.
Y a eso se le llama reencarnación. Si la conciencia es removida de pensamientos acerca de las cosas and turned within y se torna hacia for adentro, itself, se explora a sí misma, then there's no reason entonces no hay razón this particular material framework para continuar en este marco referencial surrounded by another rodeado por estas cosas, our ya que identification with matter nuestra identificación con la materia attachment. es básicamente nuestro apego. Estamos apegados It's very obvious. y eso es bastante obvio. The attachment Entonces, si dejamos este apego, can perpetuate that. So no this vamos a is some perpetuar kind of esto. broad Entonces, esto es un poco amplio filosóficamente, support the idea que apoyan la idea de la reencarnación, their significance. que son muy importantes, muy significativos, pero al mismo tiempo también hay muchas investigaciones que se han hecho. Passed away, but he has a successor also. Hay una Research on reincarnation. persona muy prominente que ha hecho investigaciones acerca de la reencarnación, ha dejado el cuerpo hace poco, pero tiene un sucesor, no recuerdo su nombre, Steven, And perdón, no of escuché. course, given the Y por materialistic supuesto, dado subjective a paradigm, este paradigma and siendo prominente arises out of it, en la economía que surge de esto, perspective, and que tiene una perspectiva filosófica en particular que mantiene esta economía, hace un apego para esa perspectiva filosófica que por supuesto está equivocada. then Entonces, very compelling evidence of Stevenson hay evidencia bastante sideline. atractiva Not given any funding. It's not de que, if you entertain it too much, you're probably not going to get hired, or you might lose your tenure and so forth. This is the way things work in the bueno, world así es como funcionan las cosas en este mundo. of the academy, if you will. And, Para la academia, este tipo de estudios no tienen tanto apoyo but that just y eso es desafortunado, reinforces what pero we say, what Vedanta eso destaca lo que decimos y lo que dice el Vedanta, que esa es la naturaleza de este mundo, el apego, la emoción. coat in the laboratory, you're Si estás still con un delantal blanco en un laboratorio, and so aún eres humano take precedence often, and your feelings and your attachments, y therefore, tus emociones y tus apegos base también. scientists to present us with particular data that enables us to sell our product and not force us to label it as dangerous. Y están haciendo investigaciones para demostrar que ciertos productos que nos quieren vender no son peligrosos. The lobbies and so forth. So Y así surge un gran número de lobbies y distintas cosas. I think that's probably the core Pero ese es el problema central de este or what is the argumento. nature of consciousness. ¿Cuál es la naturaleza de la How is it conciencia? that something that is only physical, ¿Cómo es algo que no es which is not solo físico, algo que no es experiencial? Es algo que debes experimentar. ¿Cómo puedes experimentar a partir de algo que no es experiencial? Si es que tocas tu mesa, la mesa no te va a responder. So where does the feeling come from? This is called the hard problem of consciousness. How does feeling come about? Ese es el problema de la filosofía. ¿De dónde aparece el sentimiento de la filosofía materialista? No hay respuesta para eso. Similarmente, una de las grandes preguntas es ¿cuál es la base biológica para la conciencia? Y la respuesta es pregunta equivocada. No hay base biológica para la conciencia. La biología surge de la conciencia y no al revés. Ese es nuestro argumento base, que es bastante fuerte. Y esto está ganando más espacio en la comunidad científica. Es un problema que han tenido por décadas, un problema muy duro en la conciencia. ¿Cómo pueden dar experiencia y emociones a algo que no es, algo que solo es físico, que es una mesa, que es madera, que viene de un árbol y estás reduciendo las cosas? Entonces quieres llegar a una realidad fundamental, al fondo de las cosas. Entonces ese es el problema del materialismo, que hace estas cosas. Que es como que está al fondo de todo esto, ¿de dónde viene todo esto? Si buscas más profundo, vas a encontrar la conciencia. Eso
se va a encontrar. So this is like they want to close the book. Let's close that up. We shouldn't have looked in there. That's not Y working. van a decir, uy, deseo no haber leído eso. Problematic. Se va a volver problemático para ellos. Say it's not saying what you might think it says. Van a decir, no, esto no quiere decir lo que ustedes creen. There's the observer. Entonces el observador Influences the influencia el experimento. doesn't necessarily mean a person. Okay, well, Y ese observador no necesariamente es una persona. they're just flailing around trying to dismiss the reality that Krishna is just, look inside the atom. I'm here, Entonces si miras dentro del átomo, Krishna va a estar ahí diciendo, ay, aquí estoy. There are potentialities that exist. Y las potencialidades que existen It could happen like de que this. puede pasar así, puede haber pasado de otra forma, puede pasar de esta otra forma. That one happened. El observador elige una y eso pasa. So that's the point, right? Ese es el punto, ¿verdad? So Entonces, nature speaking back. la naturaleza nos está hablando de vuelta y es bastante fácil interpretar esto de acuerdo al Vedanta. Entonces, And Vedanta makes for nicer people too. el Vedanta nos vuelve mejores personas también. Teaches us that if you want to realize Nos enseña que that you have to embrace the moral life as well. The moral si side. quieres seguir este camino, debes seguir una vida moral. That's necessary for Eso es mind. necesario para que la mente se calme, One pointed and so forth. So there's para que se dirija su atención a un solo punto. Entonces, si hay una idea filosófica y buscamos el significado de la vida para realizar el ser, eso incluye a la divinidad como una necesidad. Y por lo tanto, esta moralidad que te vuelve una persona decente y correcta, ¿cuál es la objeción para esto? Mientras que el materialismo, como filosofía, como mandato, uno no requiere tener una moral correcta, porque no hay consecuencias, más allá de lo que pueda pasar inmediatamente. Pero si es que no te atrapan, entonces no te atrapa nadie y no va a haber karma, no va a haber nada. Entonces el materialismo es una filosofía problemática para el mundo. Good and bad grounded ontologically, but there's a real good and a real bad in order to pursue. Entonces debemos identificar que hay algo bueno o algo malo We can all determine it's all bad. y no podemos determinar que todo es malo. Everyone can agree. So let's make a list here of what's good. This is to try to construct a moral Entonces esto es tratar de construir el mundo order, if you will. o un orden en el mundo, It's a flawed pero es falible, effort, at least. un esfuerzo falible que requiere The life of being a good person, a better person, an honest person, and so forth. Bueno, el mundo requiere que tú seas una persona correcta, y eso hay cosas ontológicamente buenas y malas, y hay distintas formas de pensar en las cosas también. Si esta moral está correctamente ontológica, entonces va a haber consecuencias más allá de lo inmediato, de la percepción inmediata, de otras figuras, más allá de los policías y los jueces. Eso es una motivación muy grande para ser una persona correcta. Y eso no viene de... Esto viene desde una perspectiva teísta que pueda estar bien basada en su filosofía. Esos son algunos pensamientos acerca de la reencarnación y otras cosas. Muchas gracias por estar acá, gracias por sus preguntas, su participación el día de hoy, la aprecio bastante. Los veo la próxima semana. Hare Krishna. Srila Guru Maharaj Ki Jai. Para todos que mandaron preguntas, nos quedan algunas, van a ser primeros la próxima semana. Muchas gracias a todos y como siempre, si es que tienen preguntas,
Por favor, denlas a conocer para agregarlos a la lista. Que tengan una linda semana. Hare Krishna.